si necesita un bosquejito como este, por casualidad entró y no tuvo la oportunidad de tomar uno, levante su mano que se lo vamos a proveer en este momento. ¿Todo el mundo tiene? All right. ¿Alguien necesita una Biblia? Porque vamos a leer la escritura. En caso se la haya quedado en la casa o que no tenga una con usted, hey, you go, we're fine. Ok. Pues si tienen la Biblia, ábrala en el libro de Apocalipsis, es el último libro en la Biblia. Pueden empezar de atrás hacia adelante. Y vamos a estudiar hoy el capítulo 4. Y si nos da tiempo el 5, yo lo dudo, pero esos son los capítulos que estamos estudiando. La vez pasada, pues comenzamos a estudiar el capítulo 4 en el contexto de lo que llamamos crónica de una visita al cielo. Apocalipsis 4, 5, el apóstol Juan provee lo que nosotros hemos llamado un lente, un cristal a través del cual nosotros, pueblo de Dios, debemos mirar todos los asuntos de nuestra vida, porque nos da una descripción de Dios. Apocalipsis 4 y 5 nos da una descripción de Dios. Hablábamos en la escuela bíblica de que cuando se trata de Dios es mucho más importante de reconocer que es un ser divino, sobrenatural, que muy pocas personas tienen problemas reconociendo eso, pero nosotros, la iglesia, los hijos de Dios, los matetes de Jesucristo, ustedes quieren decir discípulos, los discípulos de Jesucristo necesitan, cuando piensan en Dios, más que lo sobrenatural y místico de Dios, necesitan pensar en el carácter de Dios. ¿Quién es ese Dios? Es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios de gracia, pero también es un Dios santo, amén. Un Dios de justicia, ¿sabes? Hay que pensar en Dios de esa forma. Y lo que Juan nos ayuda es que a través de la descripción de esta visión gloriosa que él describe en el capítulo 4 y capítulo 5 de Apocalipsis, es darnos un lente. Mira a Dios a través de su santidad, mira a Dios a través de su gracia, a través de su misericordia. Todos los aspectos de nuestra vida necesitan ser analizados, vistos desde esa perspectiva. Lo que Juan hace es que por medio de esta visión de Dios nos permite ver la forma en que nosotros debemos ver nuestro propósito en nuestra vida, la misión que Dios tiene para nosotros. Algunas personas han nacido humanamente como accidentes, ¿verdad? ¿Sabes? Cuando yo nací, ¿sabes? Mi mamá no estaba muy contenta con el hecho de que yo había nacido, pero en el plan de Dios, en la perspectiva de Dios, pues Dios sabía que yo iba a existir, que iba a entrar en este mundo. Y el punto es que el propósito de mi vida, quien yo soy, la misión de Dios para mi vida, necesita ser vista a través de quién es Dios. Las finalidades de enseñanza para los que nos visitan hoy, que no estaban el domingo pasado, el propósito, ¿qué queremos conseguir? ¿Cuál es nuestro deseo? ¿Qué es lo que nosotros desearemos ver realizado? Lo que perseguimos es que cada uno de nosotros, con convicción absoluta, reconozcamos, aceptemos, nos demos cuenta de que todo es, otra vez, todo es, que todo en nuestra vida gira alrededor de Dios. Sus finanzas giran alrededor de Dios. Su salud gira alrededor de Dios. Sus relaciones como padre, como esposa, como hijo, como sea, gira alrededor de Dios. Amén. Eso es lo que perseguimos. Apocalipsis, si solo que habla de escatología ahí, quizás usted piensa, pues ya ese asunto lo cubrimos al comienzo. Dios desea no darnos información. Dios desea no satisfacer nuestra curiosidad teológica o lo que sea en cuanto a qué es el 666 o quién es el anticristo o cuándo es la tribulación. Ese no es el propósito de Dios de ninguna forma a través del libro de Apocalipsis. Dios simplemente provee para nosotros
una serie de verdades, de principios que nos deben ayudar, que nos pueden ayudar, que ayudó a la iglesia primitiva a mantenerse firme, perseverando, no claudicar, no tirar la toalla en medio del sufrimiento, en medio de la persecución, en medio de la presión y todo ese número de cosas. Así que esto que estamos estudiando tiene esa finalidad, y que cada uno de nosotros, al salir de aquí, nos demos cuenta de que todo gira alrededor de Dios. Que lo que me espera en la semana que viene, o que comenzó hoy, pues lo debo ver a través de esa realidad. Así que Apocalipsis 4 y 5, entre otras cosas, lo que nos da es una descripción del trono de Dios, y una descripción de la persona, el ser que está sentado en el trono de Dios. Por medio de esa descripción que Juan nos da, de esa visión celestial, él nos permite ver dos cosas que son importantes para nosotros. Una, nos permite ver, otra vez el lente a través del cual vamos a mirar, nos permite ver el poder glorioso de Dios, que Dios es todopoderoso, que para Dios no hay nada imposible. Y la otra cosa que nos permite ver es la soberanía absoluta de Dios. Repita conmigo: mi Dios, el Dios de la Biblia, es soberano, absolutamente soberano. De todas las cosas. Dios es soberano, Dios es infinitamente poderoso y su poder es glorioso. Así que la enseñanza la hemos titulado una crónica de una visita al cielo. Dijimos que crónica simplemente cuenta un hecho ocurrido en un tiempo, una acción determinada. Es la narración de un acontecimiento, un suceso desde que comienza hasta que termina. Y eso es lo que Juan hace en el capítulo 4 y en el capítulo 5. El domingo pasado no cubrimos mucho. El domingo pasado, ¿cuánto fue el domingo pasado? El domingo pasado lo que hicimos fue utilizar la mayor parte del tiempo para identificar, leer, exponer públicamente. Gracias por las personas que se tomaron la libertad al final de dar las gracias por lo que hicimos. Otros me enviaron textos dándome gracias dándole gracias a la iglesia por haber cubierto las cosas que cubrimos. Lo que hicimos la vez pasada fue que enfatizamos la fascinación sin precedentes que hay en el día de hoy entre cristianos y no cristianos con todo lo que tiene que ver con vida después de la muerte. Y sabemos que hay montones de libros, cientos, miles de libros, programas de televisión que narran experiencias de personas que supuestamente murieron y volvieron a vivir. Out of the body experience, experiencias fuera del cuerpo. Y lo que hicimos la vez pasada, a través de la lectura de ese montón de casos que hay de personas, y lo incorrecto, y lo grotesco, y lo fantástico, y lo caprichoso, y lo necio, y el montón de disparates que se encuentran en la literatura que escriben esas personas que falsamente reclaman haber visitado al cielo y haber regresado para escribirlo. La vez pasada lo que hicimos fue leer básicamente sobre esas historias falsas con la intención de comparar lo que estas personas reclaman que experimentaron y vieron en el cielo con lo que la palabra de Dios nos dice. Y una verdad que insistimos en el domingo pasado, que debemos recordar siempre, es que las experiencias que una persona tenga no pueden ser validadas por la misma experiencia. El hecho de que yo haya tenido una experiencia eso no garantiza que la experiencia que yo haya tenido es una experiencia genuina, una experiencia que proviene de Dios. Toda experiencia en la vida del cristiano debe ser validada con lo que la palabra de Dios diga. Amén. Es la diferencia entre lo que algunas personas practican, algunas denominaciones, algunas iglesias practican, lo que usted ve en la televisión, y lo que en el caso nuestro nosotros vivimos como iglesia. Creemos en Dios, creemos en el poder sobrenatural de Dios, creemos en señales, en prodigios, creemos en la presencia de todos los dones del Espíritu,
Pero cada expresión de esos dones del Espíritu tiene que ser de acuerdo al patrón que la palabra de Dios ha establecido. Amén. Segundas, terceras revelaciones, no creemos, no aceptamos la revelación por la cual nos dejamos llevar, es la revelación que se encuentra en la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, dijimos que en contraste con todas las fabricaciones fantásticas estas, los disparates de las personas que falsamente reclaman haber visitado el cielo, la palabra de Dios nos da un recuento de dos personas en particular, personas que fueron llevadas por el Espíritu de Dios delante de la presencia de Dios, que fueron al cielo. Los ejemplos que tenemos es el ejemplo del apóstol Pablo en el capítulo 12 de 2 de Corintios, donde la Biblia dice que Pablo es transportado al tercer cielo. El tercer cielo es la morada de Dios. Bíblicamente, teológicamente hablando, el primer cielo es la atmósfera, el segundo cielo es lo que se conoce como universo, las constelaciones, los planetas, las estrellas, el universo sideral. El tercer cielo es la morada de Dios. La Escritura dice que el apóstol Pablo fue llevado sobrenaturalmente, fue removido de espacio, de la dimensión de espacio, de lugar y tiempo, y fue llevado delante de la presencia de Dios. Pero dice la Escritura que en el caso del apóstol Pablo, enfáticamente le fue prohibido hablar sobre lo que experimentó allí. 2 Corintios 12, versículo 4 dice que él fue arrebatado del paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. En otras palabras, lo que él experimentó allí, esto es para ti solamente, no es para nadie, no es para estar comentándolo, escribiéndolo, nada de eso por el estilo. Y en caso, dice la Escritura, es un recordatorio, dice la Escritura que en caso de que por medio, es contrario, perdóname por favor, contrario a la arrogancia, contrario a lo fantástico, lo caprichoso, vanidoso, necio, disparatado de estas personas que usted ve en la televisión, en el TVN y el enlace. I'll be honest with you. By the way, ¿y por qué usted se atreve a mencionar TVN y enlace? Pues porque el apóstol Pablo en la Escritura y Pedro, cuando hablaban de personas que perjudicaban, le hacían daño al Evangelio de Jesucristo, no tenían temor de ninguna clase en identificarlo por sus nombres. El apóstol Juan tampoco. Juan habla acerca de un hombre llamado Diótrefes, que entraba en la iglesia y que lo que hacía era perjudicar y destruir la iglesia. Así que en caso donde uno tiene evidencia real de que lo que se está haciendo es incorrecto, uno no debe cohibirse por identificar la persona que está haciendo eso. Punto nuevamente es que Pablo tiene esta experiencia y contrario a lo que sucede en el día de hoy, dice la Escritura que le fue prohibido hablar de eso. Y lo que es interesante que aquí iba a mencionar es que en el caso de Pablo, amados, lo que Pablo experimentó fue una cosa gloriosa. Fue visitar la morada de Dios. Y nadie de sabe hablar. No, eso sabe, increíble, ¿sabes? Y entonces Pablo con su humildad, con la esencia de que Dios se ha glorificado en todo, dice, y para que por la grandeza de mis revelaciones no me enorgullece, no se me hinchara la cabeza, no me pusiera espiritualmente vanidoso, me fue dado como que un mensajero de Satanás que me abofetee, del cual Dios le permitió eso, ¿verdad? Entonces, el punto nuevamente es que Pablo, para no desviarme mucho, Pablo tiene esta experiencia, tiene esta visión, pero Dios le dice, you're not going to talk about that. No, esto es para usted se queda con eso. Otro ejemplo que tenemos, el otro ejemplo que tenemos en la Escritura de alguien que tuvo la oportunidad de visitar el cielo, tercer cielo, morada de Dios, fue el apóstol Juan, que es lo que estamos estudiando. Juan tuvo la oportunidad de visitar el cielo, pero a diferencia de Pablo, escucha,
A Pablo le dijeron, usted se calla la boca. A Juan fue todo lo contrario. A Juan se le dio la encomienda de escribir de forma detallada, que es lo que estamos estudiando ahora, que llevamos ya 2 o 3 meses estudiando, y vamos a estar posiblemente 2 años estudiando todo esto, ¿verdad? ¿Sabe? De forma detallada, ¿qué es lo que había visto? Lo que estamos estudiando ahora, en este momento, es la segunda visión. La primera visión que Juan tuvo es la visión de Jesucristo gloriosamente resucitado, que se le dio la encomienda a Juan de decirle, escribe lo que ves. Y ahí hace, en capítulo 1, la descripción de Jesucristo glorioso, con sus ojos y su pelo y todo ese número de cosas que era humanamente imposible de escribir. Ahora está describiendo en la segunda visión su visita al cielo. Dijimos que el cielo, al menos en 500 ocasiones, es mencionado en la Escritura. Hay varias descripciones del cielo. Ezequiel nos da una descripción del cielo, Pablo da una descripción del cielo, pero la descripción que vemos en el capítulo 4 y el capítulo 5 de Apocalipsis es la que contiene más información, es la más clara. Si alguno de nosotros, by the way, Dios es el mismo hoy, ayer y siempre, amén. Dios es inmutable. Inmutable quiere decir que no cambia. No, al contrario a los relatos falsos, porque son falsos, de estas personas que reclaman haber ido al cielo y regresado. Juan no pierde su tiempo con descripciones mundanas. Cuando digo mundanas no lo digo en el sentido negativo, sino descripciones del mundo, ¿sabes? Como son las cosas aquí en el mundo, pues estas personas que falsamente reclaman ir al cielo, las descripciones que dan es cosas del mundo, y almacenes, y había casas, y había un montón de... Y Juan no hace eso. Juan lo que nos da es una descripción bíblica de cómo esa morada de Dios en realidad es. No se enfoca en aspectos mundanos, se enfoca en lo eterno, de ese lugar que se llama el cielo. Porque yo voy a venir aquí a visitar la iglesia este domingo y tú me vienes a hablar del cielo. Tiene que ver el cielo conmigo. Pues usted es cristiano, déjeme decirle que el cielo es el lugar donde tú vas a vivir para siempre. Sumamente importante. Alright, capítulo 4. ¿Todo el mundo lo ve? I'm going to read it real quick. Ya bien rapidito. Después de esto miré, vamos a ver qué es después de esto ya mismo. Miré, me enfoqué, behold en inglés, y vi que había una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como de una trompeta que hablaba conmigo y dijo, sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Al instante, Juan hablando, mejor dicho, estando yo en el Espíritu, la misma frase que utiliza en el capítulo 1, el versículo me parece que es el 10 o el 11. Estando yo en el Espíritu, vi un trono establecido en el cielo, y en el trono, ¿qué? Uno sentado. Ayúdame, por favor. Así que, véngase leyendo. La apariencia del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe, de coralina. Alrededor del trono había un arcoíris semejante en su apariencia a la esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos, y en los tronos vi sentados 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con cornos de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos, truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Versículo 6 dice que también delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono había 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y 10 noches sin cesar decían, ¿qué decían?
explicaba la vez pasada, compare las cosas que leímos la vez pasada con lo que dice ahí. It's way different. Totalmente distinto. No es una visión mundana lo que Juan nos está dando de la morada de Dios. Es algo totalmente distinto. Versículo 9 dice: y cada vez que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, ¿qué dicen? Eso es parte. 4 y 5, acuérdense, cuando la Biblia se escribió originalmente no había 1, 2, 3, 4 capítulos, no. Está todo una carta, ¿verdad? Acuérdense que está una carta que se envía a las iglesias, todas las iglesias la leen y eso, ¿verdad? Pero fíjense, miren el versículo 1, por favor. Me parece que tiene ahí en sus notas, versículo número 1. Comienza diciendo, después de esto, ¿lo ven? Ahora, versículo 1 dice, después de estas cosas, en las notas suyas aquí en su bosquejo, dice, después de estas cosas, ¿verdad? Después de esto, ¿right? ¿Sabe? Después de que, ya se lo dije la vez pasada, pero para beneficio de los que no estaban, después de esto es Juan, el apóstol Juan, hablando cronológicamente de su propia experiencia. ¿Después de qué? Después de la visión del Cristo resucitado y glorificado que nos dio en el capítulo 1, ¿te acuerdas? Sus pies eran con fuego, de su boca salió una espada y todo ese número de cosas. Y luego de haber recibido las 7 cartas para la iglesia, luego del capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, en otras palabras, después de las experiencias narradas, descritas en los primeros 3 capítulos, dice Juan, después de esto miré, ¿verdad? ¿Sabe? Asombrado, y vi que había una puerta y la puerta estaba como ya estaba abierta, no fue que se abrió la puerta ya estaba abierta. La vez pasada hicimos un comentario breve de que en el capítulo 3, versículo 20, habla de Cristo diciendo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, toco la puerta y si alguien abre, yo entraré y moraré. Y como ese pasaje correctamente a través de los años se ha utilizado en campañas evangelísticas a los inconversos, pues se puede. No hay problema, pero ahí no está hablando del inconverso, está hablando de la iglesia. Es Cristo tocando el corazón de la puerta que está, de la puerta de la iglesia. La iglesia tiene el corazón, la iglesia de la Odisea, está cerrado Cristo y Cristo está tocando. Aquí en el capítulo 4, vemos al comienzo, es todo lo contrario. La puerta al cielo, Él la tiene abierta. Alabado sea el nombre del Señor. Vi una puerta abierta, ¿en dónde? En el cielo. Ya dijimos que el cielo es la morada de Dios. By the way, es el lugar, bendito sea el nombre de Jesucristo. Por eso es que esto es importante para nosotros. Porque dice la Escritura que Jesucristo, luego de haber muerto, fue crucificado, fue sepultado, resucitó, estuvo un periodo de tiempo aquí en este mundo, y en el libro de Hechos nos dice que en determinado momento ascendió a las mansiones celestiales. Dice la Escritura que de ese mismo lugar, ¿se acuerdan? Los ángeles de aquellos decían, Pablo y Galileo, ¿por qué están todos aquí, todos jubilateados, todos estresados? Porque es el mismo Cristo que ascendió, va a regresar de la misma forma. Amén. Eso es una cosa, pero ese a dónde ascendió es a ese lugar donde dice, tiene una puerta abierta al cielo, ¿right? No solamente eso, sino que antes de haber ascendido, antes de ser crucificado, Jesucristo dijo, no se turbe vuestro corazón, creed yo, creed también en mí, la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así lo hubiese dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y yo, just put all that together, y te vas a dar cuenta de lo significativo, lo precioso, del aliento, la esperanza, la fortaleza, el ánimo, que el capítulo 4 de Apocalipsis, que quizás tú lo has leído y no has entendido ni papa, como me pasó a mí por años y años y años y años,
Ahora, a la luz de que no lo estamos viendo para satisfacer nuestra curiosidad teológica, no lo estamos viendo estudiando para justificar nuestra posición de que si yo soy pre-tribulación, premilenio, amilenio, we're not doing that, we're not going to do that. Lo que vamos a hacer es que vamos a seguir estudiando la Escritura en su contexto y dejar que sea el Espíritu Santo de Dios y que fortalezca nuestros corazones y que nos enseñe. Amén. Yo estoy aquí predicando, pero yo estoy aprendiendo. Y toda la semana estoy aprendiendo algo nuevo. Reconociendo, en el pasado yo pensaba esto, pues esto no encaja, Señor, pues perdóname, gracias a Dios, que por años, esta es la primera vez que como siervo de Dios, yo me aventuro a enseñar luego del capítulo 3 de Apocalipsis. En todos los años, las veces que había predicado esto, llegaba hasta el capítulo 3, se acabó el 3 y ahí me quedaba. Porque no tenía certeza, no tenía seguridad de las cosas que había aprendido en el seminario y que había escuchado y todo eso. Veía cosas que no encajaban, pero en el día de hoy, por la misericordia de Dios, por la bondad de Dios, ahora sí tengo la libertad de hacerlo. Y la razón por la cual vamos tan poco a poco es porque poquito a poco es que yo he podido entender, no solamente eso, sino que he podido desprenderme, porque el asunto está, amado, que cuando escucha, por favor, mire todo el mundo acá, particularmente la gente que nos visita en el día de hoy, porque los que son de aquí, pues ya lo han escuchado un montón de veces. Uno de los problemas grandes que tenemos, que nos encontramos, es que una de las cosas más difíciles de hacer en este universo es dejar de creer algo que hemos estado creyendo por muchos años, aun cuando nos damos cuenta de que es incorrecto. O sea, dejar de creer algo. Yo he estado creyendo algo toda mi vida y de momento me encuentro que no es correcto. Dejar de creer eso es sumamente difícil. ¿Por qué es tan difícil? Pues porque usualmente lo que nosotros somos ha sido construido sobre eso que hemos estado creyendo que ha sido incorrecto. No solamente tengo que echar al lado lo que creí que era incorrecto, sino que montones de cosas, ¿sabes? Si saco eso se me derrumban montones de cosas y la tendencia humana es a resistir eso, decir, no puedo, go around that, right? Pues, ¿sabes? ¿Cómo es, sabes? Y hablo de mi propia experiencia, ¿sabes? Pero las luchas que he tenido con cuestiones bíblicas, ¿sabes? Que en los seminarios donde fui a estudiar, graduado y posgraduado y todo eso, que yo fui profesor, pues ahora me doy cuenta de que, pues, estas personas no eran mal, by the way, y yo no estudié en seminarios carismáticos. Yo estudié en buenos seminarios. Sin embargo, ahí mismo, con relación a estas cuestiones escatológicas, me encontré con un montón de cosas que don't homework, ¿sabes? Hay que hacer una gimnasia bíblica para retirar y acomodar, para poder todas esas cosas ahí, para que puedan tener un poquito de sentido. Yo sé que en este momento ustedes me están mirando y dicen, yo no entiendo ni papa lo que el hombre está diciendo. Tranquilo, que hopefully you will get it. Okay. Así que, después de esto, miré, right? Versículo 1. Y vi una puerta abierta en el cielo, tercer cielo, lugar donde mi Salvador vive. Voy a preparar un lugar para nosotros. No como el Liardon, aquel que hablamos la vez pasada, que fue allá y se encontró con Jesucristo, cuando Jesucristo estaba construyendo, ¿te acuerdas? Estaba construyendo la casa y le habló directamente cara a cara con el Espíritu Santo. No es eso, no. Y él dice la Escritura que está preparando el lugar para nosotros. Dice entonces que la primera voz, todo el mundo en el versículo 1, no se pierda por favor, la primera voz, ¿por qué razón dice la primera voz? Porque como vamos a ver, ya hemos visto, él va a escuchar varias voces. La primera voz que oí era como de una trompeta. Capítulo 1, versículo 10, identifica esa voz, de dónde proviene esa voz. El capítulo 1, el versículo 10 nos dice que esa voz emanaba del Hijo del Hombre con letra mayúscula, ningún otro que el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Señor Jesucristo.
Oí una voz como de trompeta, y la razón que era de trompeta es porque hablaba con autoridad. Acuérdense, trompeta quiere decir autoridad. No es una voz que sonaba. No. Acuérdense que el libro está lleno de simbolismo y de ilustraciones. Y nosotros necesitamos pues estudiar detenidamente para ver cuál en realidad es el significado de esas ilustraciones. Cuando sea necesario, pues ver cuando no se deban interpretar literalmente. Sabemos que escuchamos una voz como de trompeta, pues no fue que escuchamos una trompeta como un instrumento, sino que la trompeta implicaba eso, hablaba con autoridad, ¿right? Y esa voz como de trompeta, que es la voz de Cristo, decía, hablando conmigo, dijo, sube acá. Y el dijo, el griego es, me dio la orden. Por eso es que de trompeta, me dio como autoridad, sube acá. Eso para acá, sube para acá. Y dice, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. La frase esa, después de esta, es importante. Después de esta quiere decir lo que va a pasar luego de lo que ya has escrito. Luego de la descripción del Cristo glorioso, glorificado del capítulo 1, luego de las cartas de las capítulo 2 y capítulo 3, luego de lo que ya has escrito. Luego del periodo, by the way, lo que... Señor, ayúdame ahora, por favor. Ayúdame siempre, pero ayúdame ahora, para porque podamos pues, agarrar esta cuestión aquí. Capítulo 2, capítulo 3, mensaje a las iglesias, cubre el periodo de la iglesia, mientras la iglesia, el cuerpo de Cristo, esté en este planeta Tierra. El periodo ese, desde que Cristo ascendió, desde el día de Pentecostés, que vino la promesa del Espíritu Santo, desde la iglesia primitiva, a través de los siglos, todo ese periodo es la edad de la iglesia, the church age, diríamos en inglés, la edad de la iglesia. Lo que sucederá después de estas cosas, después de que la edad de la iglesia concluya, después que la iglesia del Señor Jesucristo sea removida del planeta Tierra, lo que sucederá después de eso. En el versículo 22 del capítulo 1 se refiere a eso como las cosas que han de ser después de estas. Las cosas que han de ser después de estas. Y lo que estaba hablando de estas era el periodo de la iglesia. ¿Ok? Entonces lo que es importante para nosotros es que todo lo que Juan recibe del Señor y describe las cosas que van a pasar después de esta, ¿sabes? Todo eso, en su inmensa mayoría, salvo con algunas excepciones, ocurre allá arriba, en el tercer cielo, enamorada de Dios. Lo que es importante para nosotros en el día de hoy, en la próxima semana, es que lo que se describe ahí, todo lo que se describe ahí en este capítulo 4 y capítulo 5, se describe aconteciendo alrededor del trono de Dios. El trono de Dios en su morada celestial. Lo primero que vimos la vez pasada, y yo creo que ni siquiera llegamos ahí, fue la descripción de ese trono. ¿Por qué no voy a saber la descripción del trono? Porque tiene algún significado para mí. ¿Tiene algún significado para mí en mi rol como padre? ¿Tiene algún significado para mí en la situación que yo estoy trabajando en este momento? Con mi enfermedad, con mis issues, con mis problemas, con mi depresión, con mi angustia, con mis temores, con todo ese montón de cosas. ¿Tiene eso que ver conmigo? ¿Me puede ayudar en algo? Lo primero es que si usted piensa de esa forma, pídale perdón a Dios y arrepiéntase. Uno, ¿vale? Porque no se trata de nosotros, repita, no se trata de mí, se trata de Dios. La religión bíblica es acerca de Dios. El cristianismo bíblico, el enfoque es en Dios, en conocer a Dios, en amar a Dios, en servir a Dios, en adorar a Dios, en alabar a Dios, en reconocer a Dios en mi vida. El cristianismo del día de hoy es acerca de mí. Como toda esa cuestión del cristianismo, de la Biblia, Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, me pueden ayudar en mi familia, en mi matrimonio, con mis hijos,
a bregar con mi dolor, con mi angustia. Mi esposo me dejó, mis hijos me abandonaron, se murió mi papá, se murió mi esposa, estoy enfermo, tengo un cáncer terminal. ¿Cómo esto me puede ayudar a mí? Y respetuosamente, le digo, que ver a Dios de esa forma es incorrecto. Totalmente incorrecto. No un poquito incorrecto, seriamente incorrecto. Vemos a Dios por lo que es. Amén. Si eso genuinamente acontece en nuestro corazón, mi angustia, mi desesperación, mi depresión, mis issues familiares, mi conflicto, en todas esas cuestiones, Dios los va a atender. Y vamos, acuérdense, Dios no nos prometió a nosotros que íbamos a tener. ¿Por qué este libro fue escrito? Why was written? ¿A quién fue escrito? ¿Qué le pasaba a las personas? ¿Qué era lo que estaba pasando con esta gente? Los que estamos desde el comienzo en el estudio sabemos. ¿Fue escrito a quién? Fue escrito a la iglesia primitiva, a la gente que estaban siendo perseguida, gente que estaban siendo martirizada, gente que estaban siendo decapitada porque decían que creían en Dios, que creían en Jesucristo, gente que rehusaban decir el César es el Señor, no, Cristo es el Señor. Y como resultado de eso, lo que experimentaron en su vida era gran persecución, gran dolor, gran sufrimiento y todo este montón de cosas. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, que estas personas decidieron mantener su enfoque firme, su enfoque en Dios, en servirle a Dios, en honrar a Dios, en adorar a Dios. No es lo que Dios va a hacer por mí, es cómo yo voy a bregar con este Dios que es todopoderoso. Y es lo que nosotros necesitamos ser, lo que la iglesia del Señor Jesucristo necesita hacer. O si Dios sana, o si Dios salva, o si Dios trae mi corazón, o si restaura mi corazón, renueva mi corazón, me da fuerza, hace claro todo ese montón de cosas, pero eso nunca debe ser nuestro enfoque, individualmente y mucho menos como iglesia. Y mucho menos, by the way, invitar a la gente, ven para acá, que no de Dios, para que tú veas cómo Él te va a generar las cosas. No, mira, la mayor parte de las veces, si usted viene a donde Dios, de verdad, de todo corazón, que se entrega a Él, la mayor parte de las veces las cosas no se las arreglan, entonces se le complican más. Este es un buen momento para decir amén. O sea, pero nadie dice amén, porque that doesn't sound good to my ears. Eso no es lo que yo quiero escuchar. Por eso fue que al comienzo es insistir en la necesidad que todos tenemos de ser bíblicos, de ser honestos y enfocarnos no solamente en Dios, en su poder sobrenatural y en la cuestión mística, esotérica de Dios, todas esas cosas que son reales, sino enfocarnos en el carácter de Dios. Y como decimos, o sea, God is good. ¿Y God is good cuándo? All the times. A ver. Hermana estaba aquí, no está ahora, está trabajando en la guardería, ya desde 1992 para que le llegue el dichoso permiso de trabajo. Y le llegó el miércoles pasado. Y cuando nos juntamos, celebramos y alabamos a Dios, que Dios es bueno, pero ella tuvo la convicción y la madurez espiritual para decir, no solamente es bueno ahora que me llegó el trabajo, siempre ha sido bueno. Nunca ha dejado de ser bueno. Nos enfocamos en el carácter de Dios. El Dios es amor, Dios me ama. Quizás las cosas no salen como yo quiero, pero Dios me ama. Y Dios es misericordioso. Y Dios está lleno de amén. Y también Dios es santo. ¿Qué es lo que vemos aquí? Es el enfoque en esta cuestión. Por eso la vez pasada hace tanto tiempo hablando de los falsos impostores, esos que escriben todo ese montón de cosas, porque la verdad es que es una aberración y la iglesia no debe soportar eso, la iglesia debe expresarse en contra de eso. Porque nuestro Dios es santo, 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 amén. Las descripciones que se hacen de que hablé con Dios y lo que llegué por acá y cuando yo me encuentro un chiste bueno, ¡hey Jesús! Tengo este chiste nuevo, vente, pero te lo voy a contar.
What is that? Y que cuando Jesucristo tiene un chiste nuevo me llama, me lo cuenta a mí. Y yo me quedo como si tal cosa. Dios menciona, ¿no es cierto?, que nosotros debemos abrir la boca, ¿sí o no? Claro, si abrimos la boca contra montones de cosas, comunidad gay, matrimonio, entre personas, lo que sea, we're good doing that. Y dice la Escritura que la gente allá afuera, nosotros no somos los que debemos estar juzgándolos. Los de afuera los va a juzgar Dios. Si no me cree a mí, crea lo que dice la Escritura. En 1 Corintios, capítulos 5 y 6. ¿Cierto, Patricia? Es very clear, porque mi hermana Patricia y todavía estuvimos estudiando esta semana otra vez nuevamente. Eso es lo que dice. Los de afuera, Dios los va a juzgar. Nuestra responsabilidad es juzgar los que reclaman que son cristianos. Amén. Y si alguien reclama que es cristiano y se pone a escribir todo ese montón de aberraciones, nosotros no debemos callarnos la boca. La descripción del trono. Capítulo 4, versículo 2. ¿Todo el mundo ve? Ahora, la descripción del trono. Vamos, por favor. Ok. Lea todo el mundo, por favor. Al instante, estando yo en el Espíritu, vi un trono establecido en el cielo. Contrario al enfoque del día de hoy, en lo trivial, mucho agua y un almacén lleno de brazos, lleno de ojos, lleno de pies, lleno de orejas, todo ese montón de cosas. Lo que Juan enfatiza, escucha por favor, porque hay una razón por la cual lo hace. Lo que Juan enfatiza es el trono de Dios. Al instante, estando yo en el Espíritu, vi un trono. Vi un trono. Lo primero que es esto, que vi un trono establecido en el cielo. Ahora, ¿qué es eso estando yo en el Espíritu? Te voy a decir. Juan fue removido, como Pablo, de la dimensión de tiempo, de la dimensión de espacio normal y fue llevado al cielo delante de la presencia de Dios por medio del poder del Espíritu Santo. Él fue removido. Hay una dimensión de tiempo, hay una dimensión de espacio. Él sobrenaturalmente, por medio del poder del Espíritu Santo, fue sacado, removido del tiempo, espacio y llevado delante de la presencia de Dios. Lo mismo él describe en el capítulo 1, versículo 10. Dice, estando yo en el Espíritu, en el día del Señor, gloria al nombre de Jesús. Hoy es el día del Señor. Repita conmigo, hoy, domingo, es el día del Señor. Yes, this is el día del Señor. Okay. En el día del Señor oí detrás de mí una gran voz, como esto es lo que decía en el versículo 10 del capítulo número 1. Así que Juan queda maravillado con lo que ve. ¿Qué es lo que ve? ¿Un qué? Un trono. Ahora, trono, como dijimos la otra, esto es un podio, right? Esto es una pieza mobiliaria. Right? Okay. El trono que Juan vio no era un mueble, no era una pieza de mobiliaria. El trono que él vio, más bien, escucha, que es bien importante para nosotros, los que hemos creído en Cristo, los que echamos todas nuestras cargas sobre Él, los que ponemos delante de Él todas nuestras peticiones como oración y súplica, y es, los que creemos que Él tiene la sartén agarrada por el mango, pues para nosotros, para los que creemos de esa forma, estas verdades son cruciales. Por eso es que no vamos a aceptar que alguien venga a trivializar las cosas de Dios. Ese trono es un símbolo del gobierno soberano de Dios, de la autoridad de Dios. By the way, y el trono está localizado en lo que la Escritura llama el templo celestial. Tiene unos pasajes ahí anotados, simplemente usted cuando llega a su casa los ve. Salmos 11:4 dice, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Salmo 103:19, lo tiene ahí apuntado en sus notas. Salmo 103:19 dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Isaías 66:1 dice, Jehová ha dicho, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies.
Así que ese trono está en el templo celestial. Apocalipsis 7:15. Los que fueron salvos durante la tribulación, esto dice: por eso están delante del trono, los que fueron salvos durante la tribulación, por eso están delante del trono de Dios y los sirven día y noche. ¿Dónde? En su templo. El punto es que, interesante, lo normal para nosotros, la imagen que nosotros tenemos de un trono donde se gobierna soberanamente, donde hay autoridad, usualmente los tronos están en un palacio. Este trono no está en un palacio, este trono está en el templo de Dios, sumamente significativo. ¿Vale? Dice que está en su templo. Así que el templo celestial, escucha que es importante, por favor, en realidad no es un edificio. Repita conmigo: el templo celestial no es un edificio. Independientemente de los pósteres que usted y yo tengamos en nuestra casa, hay few posters allá, el templo celestial, un edificio con pilares y montones de cosas. No, el templo celestial no es un edificio. El templo celestial, escucha por favor, es la morada de aquel Dios de la gloria, importante, que no solamente debe ser obedecido porque es el Rey soberano, amén. Es la morada de aquel que merece ser adorado porque es santo. Se me fue medio flojo, es la morada de aquel que merece ser adorado porque es santo. Es el templo celestial, no es un edificio. No, un pasaje por aquí que lo puse ahí porque yo este Apocalipsis lo he leído ya unas cuantas veces y cada vez me encuentro con cosas ahí que digo, wow, what is this? No, el mar de cristal, en el cielo no hay mar. So, it says that, you know? Entonces mira lo que dice aquí en Apocalipsis 21:22. Miren, en ella, en la Jerusalén celestial, no vi qué, templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es su qué, y el Cordero. El Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. O sea que no hay un templo como tal, como una estructura física. Entonces, dice la Escritura que vi un trono establecido en el cielo. Establecido implica el gobierno soberano de Dios. Es importante, escucha, quizás no. Se me quedó un poquito antes. Ok, implica el gobierno, que es el gobierno soberano de Dios. Escucha, bien importante. Un trono establecido, no dice un trono en el cielo, dice un trono establecido. Establecido, why is that? ¿Por qué establecido está ahí? Porque implica porque el trono implica nuevamente el gobierno soberano de Dios, amén. No un pedazo de madera o de oro o de lo que sea, no, implica eso, el gobierno, la autoridad soberana de Dios. Y está establecido porque ese gobierno soberano de Dios es permanente. Es fijo, es inmovible y por lo tanto está en control absoluto del universo. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén, pero guay, ¿por qué? ¿Por qué alaban al Señor? ¿Por qué igual? ¿Por qué eso es importante? ¿Por qué es importante? Escucha, pues, ¿cuántos han leído el libro Apocalipsis alguna vez? Han tratado por lo menos de momento y dicen, no entiendo nada lo que dice ahí, esto es... Es importante por esto. Capítulo número 1, la descripción de las razones y el fundamento de mi vida y de la iglesia, que es el Jesucristo resucitado, glorificado. Capítulo 1. Capítulo 1, eso es el caso de la iglesia. Capítulo 2 y 3 es el mensaje a las 7 iglesias. Ustedes saben que son más de 7. Había un montón de iglesias, la iglesia a través de la historia. Y el capítulo 4 y 5 es la descripción, 4 y 5, sí, la descripción de esta visita de Juan al cielo. Right? ¿Alguien ha leído un poquito más allá del 6 para adelante? No.
Del 6 para adelante, lo que hay es, en puertorriqueño, un salpa afuera. Lo que hay de ahí para adelante es un revolú. Lo que hay para adelante es un caos. ¿Por qué es importante el hecho de que el trono está establecido? Porque el trono lo que simboliza es el gobierno soberano permanente, inmovible, fijo, implicando que Dios está en control absoluto del universo. Pero cuando usted lee el capítulo del 6 al 19, que es lo que vamos a ver a punto de ser revelado, todavía el 6 al 19 no ha sido revelado a Juan. Pero una vez el 6 y 19 empiezan a ser revelados a Juan, se da cuenta que en la inmensa mayoría lo que sucede son experiencias horrorosas, mejor dicho, traumatizantes, y el punto es este, porque, ¿sabes? Llueve al cielo, el agua se convierte en sangre, todo un montón de cosas que se describen ahí, ¿sabes? Todo ese montón de cosas, ¿verdad? En su inmensa mayoría, lo que se revela es horroroso. Lo que se revela es traumatizante. Uno se traumatiza cuando uno espera una cosa y lo que recibe es otra trágica, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sabes? Experiencias se traumatizan a cualquiera, ¿verdad? ¿Así? Pues del 6 al 19, that's what you see. Experiencias traumatizantes que dan la impresión, pueden dar la impresión, lo que es importante, que Dios ha perdido el control. Con todo lo que, con la bestia, con el anticristo, con la persecución, la iglesia, los cristianos, su sangre, todo ese montón de cosas son cristianos. La iglesia, escucha, da la impresión de que, wow, espérate, y Dios no está en control de todas estas cosas. ¿Sabes? El hecho de que el trono está establecido, que un trono establecido en el cielo, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el hecho de que está establecido implica nuevamente que es permanente, es fijo, que Dios está en control absoluto de todas las cosas. Y el hecho de que ese gobierno soberano de Dios esté establecido va a ser fuente de consuelo para la iglesia que pase por los tiempos finales. Si a nosotros nos tocase pasar por los tiempos finales, el hecho de que el trono de mi Dios está establecido en el cielo, que es fijo, que es permanente, que es inmovible, implicando de que Dios está en control absoluto de todos los asuntos de este universo. Si usted y yo tuviésemos que pasar por todo ese montón de acontecimientos horribles, horrorosos, desplazantes, traumatizantes, que la iglesia que algunos cristianos van a tener que pasar durante ese tiempo, pues el hecho de que el trono de Dios está establecido, eso va a ser fuente de control para mí, porque yo me recordaría de que aunque la impresión es que Dios ha perdido el control, ya no ha perdido el control de ninguna clase, porque Dios continúa en control de todas las cosas. Amén. Bring it here. How's your life? ¿Cómo está tu relación? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo están tus finanzas? How are you doing? ¿Cómo está todo eso? ¿Vale? Quizás, dice, no, Dios es soberano. Soberano, right? Pero, a ver, sometimes parece como que Dios hubiese perdido el control. No, he's not. Él está sentado en su trono y su trono está establecido en el cielo. Amén. Obviamente, continúa en control absoluto de todas las cosas. Amén. Así que eso también puede ser fuente de consuelo para usted y para mí en el día de hoy. Right? Así que, ¿por qué razón? Entre otras cosas, cuando usted y yo reconocemos que todo revuelve alrededor de Dios, podemos hablar de eso, que el gobierno soberano de Dios está establecido y que por lo tanto su control es absoluto, ¿qué sucede? Otra vez,
Todo gira alrededor de Dios. Lo que vemos ahí sucediendo en el trono, todo es alrededor de Dios. El trono representa la presencia de Dios. La forma en que tu marido te trata gira alrededor de Dios. La forma en que tu esposa responde a tu autoridad como marido que no te respeta lo que sea, gira alrededor. I'm just trying. Yo no tengo nadie en mente. Lo que estoy haciendo es trayéndolo a la vida suya, que es lo que de primera intención deseamos. Amén. O sea, que veamos, el propósito de enseñanza es eso, que todos nos demos cuenta que todo gira alrededor de Dios. Sea lo que sea la circunstancia que sea, todo gira alrededor de Dios, de ese. Entonces, Dios, el gobierno soberano de Dios está establecido. El jefe mío no está en control. No está. Medicaid no está en control. Aleluya. ¿Vale? ¿Okay? Departamento de Migración no está en control. Alaba lo que él vive. Ahora que sí, whatever, usted ponga el apellido que usted quiera. El gobierno soberano de Dios está establecido. Puede quedar la impresión de que Dios no está en control, pero no, está establecido. Yo no miro a través de eso, está establecido. Mi Dios está en control. Mi Dios tiene la sartén agarrada por el mango. Mi Dios abre puertas que nadie cierra. Él cierra puertas que nadie abre. Mi Dios es fiel. Mi Dios me ha prometido que Él nunca me va a dejar, que nunca me va a abandonar. Lo que ha pedido de mí es que yo esté contento con mi situación presente. No feliz, pero contento. Alaba lo que Él vive. Lo que me ha pedido es que yo sea obediente. Que yo exprese, porque mi obediencia expresa mi fe, mi confianza en Él. That's what He says, that's what I need to look at, ¿sabes? Él continúa sentado en el trono, su trono está establecido, Él tiene control absoluto del universo. No se quedan a adorarlo sin que Dios lo permita. La semana pasada cayeron un par de meteoros y pasó un meteoro más grande. Habrá cuánta piedra aquí. Pues ¿sabes qué? So what? ¿Y qué? Dios está en control. Pero Rafael, como usted me mencionó ahorita, ¿sabes? Del rayo que cayó cuando aquel hombre dijo que iba a renunciar por lo que fuera. So what? ¿Y qué? Dios está en control. Ay, yo lo miro así. That's what we need to see it. Si creemos en el Dios de la Biblia, porque una cosa es creer en el Dios de la Biblia y otra cosa es creer en el Dios de la televisión. El Dios de la botella mágica, el genio metido ahí adentro, que tú frotas y Él sale y te dice que tú quieres, hijo mío. Yo quiero esto, quiero esta versión. Ese no es el Dios de la Biblia. Amén. That's not. No es un Dios trivializado, es un Dios santo. Amén. Es un Dios todopoderoso, es un Dios omnisciente. Right? So, entonces, cuando vemos todo lo que nos acontece, Nancy, that's your name, right? Nancy, todo lo que está pasando a través de eso, ¿verdad? ¿Sabes? Todo se vuelve alrededor de Dios. Lo veo a través de Él. Es mi papá no me va a dejar, mi papá no me va a abandonar, Él va a proteger, Él es mi Jehová. ¿Sabe lo que es eso? Él es mi estandarte, Él es el que pelea mi batalla, Él es el que me ha dicho no te defiendas, mía es la venganza, el que te haga mal, hazle bien, no seas vencido por el mal, vence el mal con el bien. Sí, es la verdad. Ok, si tengo oportunidad, yo tengo esa lengua, Edwin Torres Romero, el esposo de Rosa, el pastor de ustedes, una lengua bien afiladita. Y yo sé que debo hablar y cuando quiera, págate. Lo que te voy a decir te va a tirar contra el piso. Me puedo defender humanamente, como si fuera un abogado. Pica pleitos cualquiera. Pero ¿sabes qué? Ahora en vez de hacer eso, lo que he decidido es mirar a través de ese espejo, a través de ese cristal, a través de ese lente. Mi Dios es santo, mi Dios es todopoderoso, mi Dios está sentado en el trono es permanente. No es el jefe, no es el departamento de inclusión, no es el departamento de trabajo, no es nadie, mi Dios está en control. Y lo que espera de mí es que yo sea obediente. ¿Por qué obediente? Pues porque Él quiere que yo le agrade.
Y mi obediencia simplemente lo que es una expresión de mi fe. Eso es simple, you know, y lo que Juan nos está diciendo aquí es que cuando nos habla acerca de que vi un trono establecido, no hemos hablado ni siquiera todavía el que está sentado en el trono. Porque eso, alaba a Dios, ¿sabe? Ahí está, ¿sabe? Más tremendo, ¿sabe? El trono no es ni siquiera gloria, ¿no? I don't know if you can see it, Señor, ayúdanos por favor, ¿sabe? La riqueza espiritual, la energía, el poder espiritual encerrados simplemente en el hecho de que el trono está establecido. Nuevamente, ni siquiera hemos hablado del que está sentado en el trono. El hecho nada más, para mí, para ti, creyente, hijo de Dios, bautizado, sellado permanentemente por el Espíritu Santo de Dios. Cuando reconocemos eso, que todo revuelve alrededor de Dios, cuando reconocemos que el gobierno soberano de Dios está establecido y por lo tanto Dios está en control absoluto de todo lo que pasa. Y tengo libros advertidos, pero ¿sabes? Es como si usted y yo nos montamos en un crucero de aquí a Francia. ¿Sabes? ¿El crucero va para dónde? Si tarde o temprano va a llegar a donde es para Francia. Yo no puedo evitar que el crucero llegue a Francia. Mientras estoy en el crucero, tengo libertad para hacer algunas cosas. Pero el crucero va para Francia. ¿Amén? Dios está en control absoluto del parte del crucero. El crucero va en una dirección. En el proceso, el crucero puede ser cualquier cosa. Puede ser tu vida, puede ser tu matrimonio, puede ser una decisión, lo que sea, pero en última instancia, Dios sabe dónde va a pasar. Ese es el lente. Entonces, ¿por qué hacer eso? Porque cada uno de nosotros enfrentamos miles de tentaciones diariamente. Amén. We do. Cada uno de nosotros, de una forma u otra, tenemos que experimentar tribulación en esta vida. Particularmente, si a usted se le ocurrió, se le metió entre ceja y ceja la idea de seguir los pasos de Jesucristo. Si se le ocurrió decir, yo quiero ser como Jesucristo. Y usted dice, ¿sabes qué? ¿Sabe? Yo voy a obedecer a Dios. Ya yo voy a estar dejando de complacer a mi marido, a mi mujer, si me deja, que me deje. Si me quiere, que haga lo que quiera hacer, que no, yo voy a complacer a Dios. Mis hijos, si me honran como padre, que me honren. Pero si no me honran, de modo, yo voy a complacer a Dios. Yo voy a agradar a Dios. Entonces, entienda por favor que en el momento que usted decide hacer eso, Jesucristo dijo que usted va a experimentar persecución, va a experimentar tribulación. ¿Amén? Eso es. Por eso fue que ahorita le dije que algunos me miraron como, Señor, ¿qué clase de pastores es este? A donde me han traído. Decir que si yo me dispongo a seguir a Jesucristo, lo más probable es que las cosas se me compliquen. Oye, ¿se te va a complicar? Sure, definitivamente. Right? Llega a tu casa, todo el mundo está acostumbrado a chismosear, a ver toda la basura que hay en la televisión, a saturarse de cuánta inmoralidad y cuánta cosa perversa hay, y que se te ocurra a ti llegar a tu casa y decir, ¿sabes qué? Esas cosas deshonran a Dios. Sí, y todos los que están allí disfrutando se van a decir, amén, gloria a Dios, qué chévere, qué bueno. Yeah, right. Sí. ¿Estamos o no estamos? Right? Sí. En tu trabajo, ¿sabes? Tu trabajo, tú decir, no, vamos a hacer las cosas correctamente. El jefe no está, tú sabes, pero sigue trabajando. Chico, cuando vienes a ver, tienes todas las tomas vacías y te van a crear un montón, te van a pasar falsamente, un montón de cosas así. Así que la Escritura dice que el que quiere vivir piadosamente, conforme a la voluntad de Dios, va a sufrir persecución. Y la persecución trae consigo tribulación. Así que, otra vez para resumir, ¿por qué el deseo nuestro de que nos demos cuenta de que todo gira alrededor de Dios? ¿Por qué el deseo nuestro que todo lo veamos a través de ese lente de que
el poder de Dios es glorioso y que Él es soberano sobre todas las cosas. ¿Por qué razón? Y eso significa que Él está en control absoluto. ¿Por qué razón? Pues porque cuando hacemos eso, somos capaces de, uno, escapar de la tentación. Bueno, ciudad, carácter de Dios, tentación, efectivamente. Dios es omnipresente, Dios es santo. Amén. All those kinds of things, a ver, Dios no me dejará ser, Dios es fiel, todo eso es un montón de cosas. Solamente eso, sino que vamos a ser capaces de soportar la tribulación, mantenernos firmes. La palabra es perseverar. Perseverar. By the way, los 24 ancianos esos, hay montones de Israel. ¿Quiénes son los ancianos? Unos dicen que son ángeles, no pueden ser ángeles porque la escritura en ningún momento utiliza la palabra ancianos para ángeles, utilizados probablemente para personas, para hombres, ser humanos, utilizados probablemente son personas de edad avanzada. Los ángeles no envejecen, quiere decir que no pueden ser ángeles, esos 24 ancianos que están ahí, ¿verdad? Pero dicen que esos 24 ángeles, que si son pueblo de Israel, pueblo de Dios, nación de Dios, no necesariamente. Pueden ser quizás algunos judíos que hayan sido salvos, podría ser. Otros dicen que son 24 ancianos porque son 12 que representan. El número 24, la Biblia usualmente se utiliza para representar algo. 24, bíblicamente, ese número es representante de algo. Pues representa 24, pues 12 tribus de Israel, o 12 apóstoles, o sea, punto, nuevamente. Parece que el que quiera sabiduría, que la pida. Parece que cuando buscamos a Dios de todo corazón, que lo vamos a encontrar. Con relación a esta cuestión del libro de Apocalipsis, yo no estoy hablando por hablar para lucir chévere delante de ustedes. Esto ha sido, lo que he dicho con relación a este libro de mi vida, ha sido verdad. No he querido predicar del capítulo 4 para adelante porque no me sentía preparado ni capacitado. Y by the way, si me preguntas hoy, ¿te sientes capacitado para predicar todo el libro en este momento? No. O sea, he leído y releído montones de veces del capítulo 6 para adelante, ¿sabes? ¿Verdad? No me Pero de lo que hablo del día de hoy, yes. Los 24 ancianos son simplemente la representación de la iglesia del Señor Jesucristo a través de la historia, que ha sido fiel, que ha perseverado. Los ancianos están sentados sobre ¿qué? Sentados sobre tronos. ¿Right? ¿Qué es lo que tienen en la cabeza? Bueno, no es diadema. Hay dos palabras en la escritura para corona. Una es diadema y la otra es Stefano. ¿Right? Dice Stefano. Es la corona que se le da a aquel que ha corrido la carrera y ha vencido. Son 24. Es una representación de la iglesia que ha perseverado. Lo que está escrito ahí, está escrito para alentarnos, para fortalecernos. El trono de Dios, no hemos visto todavía que está sentado, porque el trono implica que su gobierno soberano es fijo, es permanente.
Dios está en control. Repita conmigo, mi Dios está en control. Dios. Yes. Por consiguiente, porque Él está en control, a ver, yo no estoy obligado a sucumbir a la tentación como lo podía hacer en el pasado. Yo voy a poder soportar la tribulación, el dolor, mantenerme firme, no tirar la toalla, perseverar. Right? Y no solamente eso, sino que también yo podré lograr la misión que Dios me ha dado para este mundo.